3 días antes del Día de Acción de Gracias, mi celular vibró con un mensaje de mi madre. La pantalla se iluminó con 5 palabras que me dejaron sin aire. No vengas. No estás invitada. Sin contexto. Sin conversación. Solo eso. Miré la pantalla desde mi oficina con paredes de vidrio con vista al Pacífico. Abajo las olas se deslizaban perezosas sobre la arena de Puerto Esmeralda, el resort que mi familia aún creía que era solo su escapada anual. Familias tomaban cócteles junto a la piscina infinita. Parejas reían descalzas al atardecer. El sol bañaba todo con un brillo dorado. Mi resort. Me quedé inmóvil un buen rato dejando que la ironía calara. Los Morales habían pasado cada acción de gracias aquí durante los últimos 18 años. Lo llamaban nuestro pedacito de paraíso. No tenían idea de quién estaba ahora en los papeles de propiedad. Llegó otro mensaje. Llegamos el miércoles. Las mismas villas, el mismo plan. Al menos algo sigue sintiéndose normal. Ese algo, el lugar que atesoraban como símbolo de legado, tradición y estatus, era ahora lo único que ya no controlaban. Había comprado Puerto Esmeralda hace un año, a través de mi empresa, con la ayuda de la única persona que mi familia había desterrado hace tiempo, la tía Sofía. Nunca preguntaron qué hacía. Para ellos, yo era solo la que se fue, la que desperdició su potencial con causas sociales. No sabían lo que construí cuando me fui. Y ahora ni siquiera lo pensaron 2 veces antes de excluirme de Acción de Gracias, como si aún tuviera 16 años y no tuviera voz. Dejé el celular con cuidado. Luego, presioné un botón en el teléfono de mi escritorio. Clara, dije con calma, ¿puedes sacar el expediente de la reservación de la familia Morales? Ya está listo, señorita Morales, respondió mi asistente. 3 villas frente al mar, servicio completo, 2 semanas como cada año. Gracias, dije recostándome en mi silla. La vista era amplia y tranquila, pero algo dentro de mí había cambiado. No iba a responder al mensaje de mi madre. Todavía no. Los Morales tenían rituales grandes, pulidos, perfectos. Acción de Gracias siempre era el momento cumbre. Puerto Esmeralda. 3 villas frente al mar. Chefs privados. Ropa de lino a juego para las fotos familiares al atardecer. Cada detalle coreografiado para un álbum que gritaba, lo tenemos todo bajo control. Pero la verdad siempre se quedaba fuera del encuadre. Recuerdo cuando tenía 16 años parada a un lado, mientras mi hermana Lucía le decía al fotógrafo que me recortara un poco más, asegurándose de que sus tacones de diseñador salieran en la foto. Me había reído demasiado fuerte durante el brindis. Llevaba un tono de beige que no era el correcto. Nunca encajaba del todo en su estética. Nunca dijeron directamente que no pertenecía. Pero con los años el mensaje fue claro, me toleraban. La artística, la que se desangraba por causas sociales, la que en privado les avergonzaba en las galas. El último Acción de Gracias fue el punto de quiebre. Llevé una propuesta al Consejo de la Fundación Familiar, destinar solo el 10% del presupuesto anual a viviendas transitorias y capacitación laboral para mujeres que salían de situaciones de abuso. Mi padre leyó el documento en silencio, luego levantó la vista con una mueca de desaprobación. Usar el dinero de los Morales para esto, para refugios. La voz de Lucía cortó el aire. Es noble, Mariana, pero nuestra fundación no se trata de eso. Apoyamos la cultura, dijo mi madre, doblando su servilleta con precisión quirúrgica. Museos, la Sinfónica, instituciones que reflejan nuestros valores. Argumenté sobre responsabilidad, sobre privilegio, sobre hacer algo que importara. Y entonces Diego, siempre el último en hablar, dio el golpe final. Suenas igual que la tía Sofía. La mesa se quedó en silencio. Su nombre no se mencionaba en años. La tía Sofía, la hermana de mi padre. Alguna vez una brillante recaudadora de fondos expulsada por invertir dinero de la fundación en programas de recuperación de adicciones sin permiso. Decían que se había pasado de la raya que avergonzó a la familia. Más tarde descubrí que tenía razón, solo que fue demasiado pronto. Me fui de la mesa esa noche. Nadie me siguió. Nunca lo hacían. Pero una semana después
recibí una carta de Sofía, escrita a mano. Me dijo que estaba orgullosa, que se veía en mí, que si estaba lista para dejar de pedir un lugar en su mesa, ella me ayudaría a construir la mía. Cumplió esa promesa, y ahora yo también lo haría. La tía Sofía no solo envió una carta, envió un cheque con 6 cifras y una nota que decía: usa esto para construir algo que nunca entenderán hasta que sea demasiado tarde. No lo cobré de inmediato. Lo guardé en un cajón durante meses, temerosa de lo que significaba salir completamente de la sombra de la familia. Pero eventualmente lo hice, y todo cambió. Empezamos pequeño. Una posada convertida en el norte de Jalisco, asociada con un refugio de mujeres para ofrecer trabajos transitorios en hospitalidad. Sofía me enseñó cómo recaudar capital sin renunciar a la misión. Aprendí a leer estados financieros, negociar propiedades, manejar personal y construir alianzas que priorizaban a las personas sobre las apariencias. En una década, crecimos de una posada a 15 resorts en 3 continentes, cada uno mezclando lujo con impacto social, programas de bienestar, contratación local, reinversión de ganancias en escuelas y refugios cercanos. Los huéspedes estaban encantados. Las revistas de viaje nos llamaron el futuro de la hospitalidad sostenible. Mis padres nunca preguntaron dónde trabajaba, ni una sola vez. En cenas o bodas sonreían con incomodidad cuando alguien preguntaba por mí y cambiaban de tema. Lucía decía que dirigía una organización de voluntarios. Diego bromeó una vez que probablemente estaba enseñando yoga en Oaxaca. No sabían. No querían saber. Puerto Esmeralda salió a la venta en un momento de justicia poética casi exactamente un año después de ese desastroso Día de Acción de Gracias. Los dueños querían un comprador que valorara la privacidad, la discreción y la sostenibilidad. Volé esa misma semana, firmé los papeles y pagué de contado. La tía Sofía lloró cuando se lo conté. Compraste el altar al que le rezan, dijo. Ahora veamos qué clase de dioses son en realidad. Fue fácil pasar desapercibida. El resort mantuvo su nombre, sus tradiciones, su personal. Dejé que los Morales siguieran viniendo porque aún no estaba lista. No hasta que recibí ese mensaje esta semana. No hasta que me echaron de un lugar que nunca supieron que solo estaban pidiendo prestado. Nunca me vieron. Pero pronto lo harían. El chat grupal volvió a encenderse. Lucía empacando los tacones buenos para Puerto Esmeralda, no puedo esperar por mi reset frente al mar, Diego. Siempre y cuando no se queden sin el rosado importado otra vez. Lucía. Cierto, eso fue casi una tragedia. Mamá emocionada por la tradición. Aunque alguien decidió borrarse de la familia este año. Miré la pantalla. Mi pulgar flotó sobre el botón de silenciar. Entonces llegó el remate. Lucía, al menos no tendremos que escuchar otro discurso sobre inversión de impacto mientras trato de disfrutar mis vieiras. Solté una risa sin aire. No estaba enojada, solo harta. Por años me dije que no me importaba, que quedarme callada era madurez, que construir en silencio era noble, pero esto ya no era silencio, era borrarme. Volví a mi escritorio y tomé el teléfono. Clara, dije con voz tranquila. Puedes conectarme con Jaime Sánchez. Momentos después su voz llegó alegre como siempre. Señorita Morales, ¿en qué puedo ayudarla? La familia Morales tiene una reservación para el miércoles, dije. 3 villas, 2 semanas, paquete completo. Cancélalo todo. Hubo una pausa. ¿Toda la reservación? Sí, todas las villas. Todos los servicios, sácalos del sistema. Otro instante de silencio. Señorita, han venido aquí por años. Tienen, una expectativa. No saben que yo soy la dueña de Puerto Esmeralda, respondí. Pero lo sabrán. Y aprenderán qué pasa cuando construyes tu identidad entera sobre la propiedad de alguien más. Jaime carraspeó. Entendido. ¿Quiere que les informemos? No, dije poniéndome de pie y caminando hacia la ventana. El mar estaba tranquilo, indiferente. Yo me encargo de eso. Afuera el personal preparaba el fin de semana festivo, luces, manteles, fogatas. En algún lugar, los huéspedes brindaban con copas de vino y miraban el horizonte suavizarse.
Abrí el hilo de mensajes de mi madre. Mi dedo dudó sobre el teclado. Una parte de mí titubeó. ¿Realmente iba a hacer esto? Entonces llegó otro mensaje de Lucía. Acabo de confirmar los tratamientos de spa para el jueves. También reservé el tuyo, mamá. Sin Mariana, Cerica, sin drama. Decisión tomada. Mis dedos se movieron sin dudar. De hecho, Puerto Esmeralda acaba de llamar. Su reservación fue cancelada. Las burbujas de escritura aparecieron en segundos. Lucía, espera. ¿Qué quieres decir con cancelada, mamá? Debe haber un error, tenemos una reserva permanente. Diego. Esto es ridículo. ¿Con quién hablaste? Hemos ido ahí por 20 años. Luego comenzaron las llamadas. Vi cómo mamá, luego Lucía, y después papá, iluminaban mi pantalla uno tras otro. Las dejé ir al buzón. Luego vinieron los mensajes. Papá, acabo de hablar con el resort. Dijeron que la cancelación vino de la dueña. Esto es indignante. Lucía, somos clientes leales. ¿Quién dirige ese lugar ahora, Diego? Más te vale que esto no sea una de tus declaraciones, Mariana. Respiré hondo. Luego escribí despacio con intención. Sí, la dueña canceló su reservación, porque la dueña soy yo. Silencio. Sin respuestas, sin burbujas, solo quietud. Hasta que Lucía, ¿qué clase de broma es esta, papá? Eso no es posible. No tienes ese tipo de dinero. Trabajas para una ONG o lo que sea que hagas. Mamá, esto es cruel. Después de todo lo que hemos hecho por ti, me puse de pie y abrí el cajón inferior de mi escritorio. Dentro había una carpeta de cuero. La abrí, saqué la escritura de la propiedad y tomé una foto. Luego la envié. Sin palabras esta vez. Solo la verdad en tinta negra y mi firma. 10 minutos más de silencio. Y finalmente, de mamá. No puedes hablar en serio. Hemos celebrado cada acción de gracias ahí. Ese lugar es nuestro. Miré la pantalla y negué con la cabeza. Siempre lo trataron como si fuera suyo, como si yo no existiera, como si mi trabajo fuera un pasatiempo, mis valores una molestia. Pero construí algo. Mientras ustedes ponían los ojos en blanco, creé una empresa que hizo esto posible. Nada. Caminé hacia la ventana. El océano seguía llegando constante, irónico. Todo lo que se burlaron mi trabajo con refugios, mis proyectos de sostenibilidad, mi pasión por la gente equivocada, había financiado esto. El resort que pensaban que les pertenecía fue construido por lo mismo que despreciaron. Y ahora no tenían lugar en la mesa. A la mañana siguiente, Clara llamó a mi oficina. Su padre está en la línea principal exigiendo hablar con la dueña. Ni siquiera parpadeé. Pásamelo. Mariana gruñó papá en cuanto escuchó mi voz. ¿Qué demonios hiciste? Nada aún, dije con calma. Pero es hora de hablar. ¿Quieren respuestas? Vengan a Puerto Esmeralda. Hoy. Hubo una larga pausa. Estaremos ahí al mediodía. Colgué sin decir más y volví a la ventana observando la marea subir contra las rocas. A las 12:06 el recepcionista llamó. La familia Morales está aquí, señorita Morales. Los recibí en el vestíbulo principal. Se veían fuera de lugar. Más pequeños. Lucía sin maquillaje. Diego callado. Incluso mamá, siempre impecable, parecía descolocada. Síganme, dije simplemente. Me siguieron por el pasillo costero, pasando por huéspedes relajados con vino y empleados que me saludaban con calidez. Los llevé a mi oficina privada, ventanales de piso a techo, enmarcando el Pacífico, una mesa de madera elegante en el centro, su sorpresa reflejada en el vidrio. Mi padre no se sentó. ¿Cómo pagaste esto? Nunca preguntaron qué hacía, dije cruzando las manos. Solo asumieron que no era gran cosa. Lucía frunció el ceño. ¿Construiste todo esto sola? No respondí. Tuve ayuda. Toqué la tableta en mi escritorio. La pantalla de la pared se encendió. El rostro de la tía Sofía apareció sonriente, radiante. Hola a todos. Mi madre dio un paso atrás. Sofía, ¿tú estás en esto? Con orgullo, dijo. Ayudé a Mariana a comprar este resort. Creí en ella cuando ninguno de ustedes lo hizo. La ayudaste a quitarnos nuestro lugar, dijo papá alzando la voz. Nunca fue suyo.
dijo Sofía con frialdad. Pasaron años pavoneándose en este resort sin darse cuenta de quién lo construyó. Lucía bajó la mirada. La mandíbula de Diego se tensó. No los invité para humillarlos, dije poniéndome de pie, sino para mostrarles lo que construí cuando dejaron de mirarme. Dejé que el silencio pesara que doliera, porque esto no era venganza, era una revelación. Y apenas comenzaba. Nadie habló durante 30 segundos completos. Luego Lucía rompió el silencio. Dijiste que construiste una empresa. ¿Qué significa eso? ¿Como una cadena de hoteles boutique? Sonreí ligeramente. Se llama Grupo Impacto Morales. 15 resorts en 3 continentes. Todos rentables, todos sostenibles, todos creados con una misión social. Papá bufó. ¿Quieres decir caridad? No respondí con calma. Quiero decir negocios reales prósperos, que también transforman vidas. Caminé hacia la consola y toqué la pantalla otra vez. Números e imágenes llenaron la pared, gráficos de ingresos, datos de empleo, inversiones comunitarias. Rostros de personas reales pasaron limpiadoras que ahora eran gerentes madres solteras, que compraron casas, graduados de nuestros programas educativos mostrando sus diplomas. Cada resort contrata localmente. Nos asociamos con refugios, escuelas vocacionales, centros de rehabilitación. Ayudamos a reconstruir vidas mientras ofrecemos un servicio 5 estrellas. Nuestras tasas de satisfacción de huéspedes superan cualquier cosa en su preciado portafolio delegado. Diego parpadeó ante la pantalla. 6.000 millones en activos. Un 42% por encima del promedio de la industria en rentabilidad, añadí. Resulta que cuando inviertes en las personas, ellas te devuelven la inversión. Lucía bajó lentamente la tableta que le habían dado. Estos reportes de impacto son reales. Estás sosteniendo las versiones auditadas, dije. Pregúntale a cualquier miembro del consejo o a la Secretaría de Hacienda. Mamá se sentó con fuerza. Su voz se quebró. Pero tú siempre fuiste demasiado sensible. Eras emocional. Estaba comprometida, corregí. Y mientras ustedes se burlaban de eso, construí algo duradero. Papá cruzó los brazos. Podrías habernos dicho. Nunca preguntaron, respondí. Por años me miraron sin verme, y lo dejé pasar. Hasta la semana pasada, cuando lo hicieron oficial, se veían aturdidos, casi frágiles, y aún así no estaba enojada. No estoy aquí para hacerlos arrastrarse, dije, pero quiero que vean cómo luce el éxito cuando no se construye sobre exclusión o ego. Quiero que entiendan que un legado no se mide en metros cuadrados o placas de donantes. Volví hacia la ventana. Se mide en personas. En cambio, en las vidas que estás dispuesto a levantar, no a pisotear. Y por primera vez, ninguno tuvo nada que decir. Los dejé asimilarlo mis padres, mis hermanos, procesando números que nunca esperaron de la hija, que alguna vez descartaron como demasiado blanda. Luego, hablé despacio. Mañana haremos una cena de acción de gracias aquí en Puerto Esmeralda. Papá levantó la cabeza. Todavía celebran la festividad, sí, dije. Pero ya no es solo para huéspedes. Nuestro personal y sus familias vendrán. También familias de los refugios con los que trabajamos, estudiantes de los programas educativos voluntarios, mentores. Está abierto para cualquiera que necesite un lugar en la mesa. Lucía frunció el ceño. ¿Y nos estás invitando? Les estoy ofreciendo una opción, dije. Pueden venir, pero no como reyes, no como el centro del universo. Todos me miraron sorprendidos, inseguros. Si vienen, continué, servirán comida junto a las personas que alguna vez ignoraron. Se sentarán junto a alguien cuyo nombre nunca les importó saber. Escucharán más de lo que hablarán. Mamá abrió la boca para responder, luego la cerró. Esto no es venganza, dije más suave ahora. Es una segunda oportunidad, una chance de ser parte de algo mejor que una actuación. Pero solo funciona si vienen listos para cambiar. La voz de la tía Sofía volvió suavemente desde la pantalla. La transformación no ocurre en tus términos. Comienza cuando sueltas la versión de ti que protegiste por demasiado tiempo. Nadie respondió, pero lo vi, el destello en los ojos de Lucía, la tensión en la mandíbula de Diego,
la forma en que mamá apretó su bolso un poco más fuerte. Aún no decidían. Y estaba bien, porque por primera vez en la historia de nuestra familia, la invitación estaba en mis términos. La mañana de Acción de Gracias amaneció suave y dorada, con esa luz costera que hace que todo parezca perdonable. Ya estaba en la terraza al aire libre cuando los vi a mi familia caminando por el sendero de piedra. Sin bolsos de diseñador, sin ropa a juego, solo ropa sencilla, pasos callados, miradas inciertas. Habían venido. Los recibí cerca de la fila del buffet. Llegaron temprano, dije. No queríamos hacer una entrada, respondió papá con la mirada baja. Eso era nuevo. Mamá asintió ligeramente. Estamos aquí para ayudar. Sí. Sigue estando bien. Les di delantales. Estaremos sirviendo con el equipo de cocina. Rotarán entre estaciones. Y sí, todos lavan platos. No discutieron. A medida que avanzaba la tarde, ocurrió algo que nunca esperé. Lucía se arrodilló junto a una niña en la mesa de manualidades ayudándola con cuidado a atar cintas a una tarjeta de agradecimiento. Diego repartió sidra caliente a los voluntarios y pasó casi 20 minutos platicando con una coordinadora del refugio. Incluso mi padre, el hombre que alguna vez dijo que esa gente no pertenecía a nuestros espacios, rellenó bandejas sin que se lo pidieran, sin cámaras, sin discursos, sin actuación. Solo personas riendo, comiendo, compartiendo historias alrededor de largas mesas comunales adornadas con luces otoñales. Los observé desde el césped mientras una empleada le contaba a mamá cómo esta cena se había convertido en una tradición para su familia, la única comida festiva que esperaban todo el año. Mamá asintió con los ojos vidriosos. Tal vez no era una comprensión total, todavía no, pero algo se había abierto, y por primera vez en años no me sentí como una extraña entre ellos, no porque cambiaran de la noche a la mañana, sino porque finalmente vinieron dispuestos a intentarlo. La primavera llegó temprano a Puerto Vallarta ese año. El viento se sentía más suave, las olas más tranquilas. O tal vez yo estaba finalmente lo suficientemente quieta para notarlo. Puerto Esmeralda acababa de albergar nuestro primer congreso sobre turismo sostenible, líderes de la industria, socios comunitarios y antiguos críticos ahora ansiosos por aprender. ¿Y quién estaba en el podio abriendo el evento? Lucía. Se había unido a nosotros de tiempo completo en enero, liderando las iniciativas educativas. Creó un programa de mentorías para niñas de escuelas con pocos recursos. La misma chica que alguna vez puso los ojos en blanco ante mis ideas de impacto social, ahora escribía propuestas y perseguía métricas de impacto. Diego también dio el paso sorprendiendo a todos, especialmente a sí mismo. Ahora dirigía nuestros programas de vinculación comunitaria, construyendo relaciones con refugios y centros de rehabilitación. La semana pasada me dijo, resulta que las personas tienen mejores historias que las hojas de cálculo. Incluso nuestros padres, Carlos y Elena, comenzaron a aparecer no solo en los eventos, sino con orgullo. Mamá había tomado la costumbre de decirle a sus amigas, nuestra hija está transformando la hospitalidad. Y por primera vez no escuché ese tono de disculpa en su voz. Por supuesto, no todo era perfecto. Todavía había escenas incómodas, pausas tensas, pero también había esfuerzo. Y el esfuerzo, aprendí, era el amor en movimiento. Una periodista vino el mes pasado a entrevistarme para un reportaje sobre mujeres emprendedoras redefiniendo el legado. Me preguntó con suavidad, ¿por qué no te fuiste para siempre? Después de todo lo que hicieron, ¿por qué no cortarlos por completo? Lo pensé por un largo momento. Luego dije, porque la venganza es fácil, arde rápido, luce brillante y deja a todos fríos. Pero la transformación, eso requiere trabajo, paciencia, límites, pero lo cambia todo. Me miró como si no lo creyera del todo. Así que le mostré una foto. Acción de Gracias hace apenas unos meses. Mi familia, hombro con residentes de refugios, riendo sobre un pastel compartido, con delantales puestos, mangas remangadas. Los Morales finalmente habían llegado no como invitados de honor, sino como personas dispuestas a aprender. Y tal vez ese era el legado.
no el resort, no el imperio, sino convertirme en alguien a quien nunca más pudieron ignorar.